Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más le agradezco al Señor por este momento, porque solo Él da las oportunidades de estar vivos, solo Él bendice nuestras manos, la obra de nuestras manos, solo Él es el único que bendice nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, el Señor siempre está con nosotros, siempre y cuando le obedezcamos y nos esforcemos en seguir su palabra, en obedecer su palabra. Traigo un tema en esta noche que el Señor pues me ha permitido predicarles, darles este devocional. Le agradezco al Señor por este momento, porque yo sé que no únicamente es para mí, y yo tomo esta palabra porque la palabra transforma, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios da oportunidades. El Señor siempre está a tu lado por medio de la palabra. Si leemos bastante, si escudriñamos las escrituras, encontraremos bastantes bendiciones en el nombre de Jesús. Pero si leemos poco la escritura y nos arrodillamos poco, entonces pocas van a ser las bendiciones del Señor para nosotros. El tema de hoy es el bautismo en agua. Es un tema un poco extenso, es un tema un poco largo, y voy a tratar de resumirlo para entender mejor qué es el bautismo. Gracias al Señor, agradezco porque tengo una pequeña nota aquí que me va a permitir entrar más a fondo de lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Entonces, primeramente quiero bendecir tu vida en esta noche en el nombre poderoso de Cristo. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por este día, por esta noche. Gracias por este momento, por este instante que me das para poder compartir tu preciosa y buena palabra con nuestros oyentes, con todos los que van a ver este video, este devocional, que sé que va a ser de mucha ayuda, va a ser de mucha reflexión. En el nombre de Cristo declaro, Señor, y también declaro que toda fuerza de las tinieblas, todo espíritu de distracción, de confusión, de trampa, de engaño, lo reprendemos, lo cancelamos, lo atamos y lo ligamos en el nombre de Cristo poderoso, reprendiendo de una toda enfermedad, Señor, reprendiendo toda destrucción familiar, toda separación, reprendemos, lo atamos y lo ligamos en el nombre de Cristo, y declaramos una noche, un momento, un instante de victoria en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor amado. Que esta buena palabra, Señor, sea sembrada en corazones, Señor, que estén dispuestos a aceptarlo, Señor. Y a los que no quieran, Señor, yo sé que tú les ablandarás su conciencia, su corazón, y, Señor, la aceptarán, porque es palabra de vida, no palabra de condenación. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Voy a ir leyendo esta pequeña nota, ¿verdad?, que el Señor me ha permitido tener. A medida que vaya leyendo, vamos a ir explicando lo que es el bautismo en agua. Dios le bendiga, y declaro en el nombre poderoso de Cristo que esta palabra va a ser sembrada en tierra fértil, en corazones dispuestos a aceptarla, en mentes y conciencias dispuestas a aceptarla, para poder cambiar nuestro rumbo equivocado de lo que es el bautismo en agua. Okay. Empecemos. Cuando leemos ordenadamente el capítulo 2 de los Hechos, encontramos que sucede aquel acontecimiento en el día del Pentecostés. En ese día vino el Señor y bautizó con Espíritu Santo, o sea que los que estaban ahí empezaron a hablar en otras lenguas. Y hablaron otros idiomas, y todos entendían. Y había sucedido un milagro muy hermoso. Sucedió que cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Pedro les dijo: esto no es más que lo que está profetizado muchos años antes. En el capítulo 2, 28 al 29 del libro de Joel, Pedro les da un mensaje tremendo, y se dan cuenta que ellos habían crucificado a nuestro Señor. Entonces dijeron: ¿qué haremos? La Biblia dice que ellos sintieron un dolor en su conciencia. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí dice que ellos sintieron un dolor en la conciencia. Más adelante explica en qué sentido la conciencia actúa para poder ayudarnos
a que no cometamos los errores que estamos cometiendo una vez bautizados en agua completamente. Ok, ustedes que acaban de venir al Señor, la gran mayoría, ¿qué pensaban de una iglesia evangélica? Piense si usted en algún momento se imaginó estar en una iglesia evangélica. Seguramente que no. Algo le sucedió, algo le pasó que usted de pronto entendió que Jesús había muerto por usted. Amén. Y pudo comprender el mundo espiritual y dijo, ya que estoy equivocado, ¿qué debo hacer? Y aquí contesta Pedro y dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, cuando hayan recibido al Señor y se hayan arrepentido, después bautícense. Note que es arrepentíos y bautícense. Son dos cosas, arrepentirse y bautizarse. Dos cosas diferentes. Es algo que tiene que hacerse rápido. Y dice que eso iba a servir para perdón de los pecados. Y después iban a recibir el don del Espíritu al Señor y se hayan arrepentido. Después bautícense. Note que es, como ya les dije, arrepentíos y bautícense. Dice que en ese momento el Espíritu Santo entra en tu vida. En Hechos 2:38, note que es un don, un regalo. El tema es el bautismo en agua. Entonces dése cuenta que bautismo viene de una palabra griega que es baptizo. Baptizo, que significa ser sumergido. Ser sumergido. Amados hermanos, el Señor me ha dado la oportunidad de darles este pequeño devocional. Me voy a esforzar en acortarlo un poco porque es un tema extenso lo del bautismo. Pero aquí dice que significa ser sumergido. Aquí no estoy, amados hermanos, para ofender ni para hablar mal de otras religiones, pero la misma palabra nos dice que la verdad desecha el error. La verdad borra el error. ¿Ok? Es importante que usted sepa que sembrando la verdad se marchita el error. Amén. Y que un púlpito tiene que ser usado para predicar la palabra, no para señalar al otro. Un púlpito está para edificar a tu hermano, para hacer sentir bien a tu hermano, no para señalarlo, no para acusarlo delante de todos, no para juzgarlo delante de todos, sino que para predicar la buena nueva, para que tu hermano se sienta bien, se sienta a gusto y que él sienta gozo por medio de tus palabras que el Espíritu pone. Por ejemplo, hay Biblias que no dicen Juan el Bautista. Escuchemos bien esto, estamos hablando del bautismo en agua y sabemos que Juan el Bautista fue quien empezó a bautizar, ¿verdad? Pero hay Biblias que no le dicen únicamente Juan el Bautista. Y aquí vamos a ver. Por ejemplo, hay Biblias que no dicen Juan el Bautista, sino Juan el Sumergidor. O sea que Juan el que sumerge a las personas. Eso no quiere decir, como por ejemplo en la Feli Torres Samar, en esa versión nos dice que es otro nombre. O sea, Juan tiene otro oficio. Oficio en el sentido del nombre. No es Juan el Bautista, sino que Juan el Sumergidor. ¿Ok? Hay Biblias que dicen Juan el Teñidor, el que tiñe. Escúcheme bien cuántos nombres de oficio tiene Juan el Bautista. Juan el Bautista, Juan el Sumergidor y Juan el Teñidor. Como que uno cuando se bautiza en agua algo sucede. Como que tomamos el color de Cristo. Le enseñaremos 6 cosas, 6 versos bíblicos para que al menos podamos cubrir una parte básica de lo que es el bautismo en agua. Número 1. Bautismo, sello que lo testifica como hijo de Dios. Es el número 1. En Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos,
al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. ¿Ok? Fuisteis sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. Mire qué hermoso, hermano. Cuando uno viene y es sumergido en agua, es bautizado en agua, dice que entra en una dimensión tan bonita, tan preciosa. En una dimensión, cuando tú te sumerges, entras en una dimensión que esa dimensión te despoja del viejo hombre, te despoja de todo error pecaminoso, de todo pecado, de toda inmundicia. Y cuando sales del agua, entras a una nueva dimensión. Escúchame bien, cuando te sumerges, entras a una dimensión, que es la dimensión para borrar todo pecado y toda culpa. Y cuando naces, dice que cuando sales del agua, entras a una nueva dimensión, que agarras el color de Cristo. Que agarras el color de Cristo. ¿Cuál es el color de Cristo? El Señor Jesucristo empezó a hacer esos milagros poderosos después de bautizarse, no antes de bautizarse. Después que Él se sumergió en agua por medio de Juan el Bautista, dice que el Señor entonces agarró el poder del Espíritu, se posó sobre Él. Y entonces ahí el Señor empezó a hacer milagros poderosos, sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Él salió, entró a una dimensión y salió a otra dimensión más poderosa, convertido ya a lo que Él iba a hacer, a la comisión que Él vino a hacer al mundo. Ok, sigamos adelante. Juntamente con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Tal vez lo más importante, vamos a ponerlo, tal vez lo más importante está en el verso 11, en donde se nota que no fue una circuncisión hecha con manos, sino que es una circuncisión que ocurre al ser sepultados con Él, o sea, a ser sumergidos con Él en el bautismo. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios dejó una señal. ¿Cuál era la señal? La circuncisión carnal, la circuncisión literal. ¿Ok? Dejó un pacto con Abraham, Dios dejó una señal que era la circuncisión, la cual es un corte en redondo que se le hace a los varones en sus partes íntimas. Entonces el pueblo de Dios tenía una señal, y la señal era dicha circuncisión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En los días de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, cuando tenían dudas si eran judíos o no, les revisaban su cuerpo para conocer si tenían la circuncisión, y si la tenían era porque formaban parte del pueblo de Israel. Esta señal la tienen desde tiempos bíblicos. Mire cómo era cuando Hitler aún tenía poder aquí en la tierra. Dice que para conocer quiénes eran israelitas, quiénes eran judíos, en aquel entonces uno, como en tiempo de ahora, uno solo presenta su tarjeta de identidad y boom, te dice que de dónde eres, de qué país eres, y así Hitler se daba cuenta, ¿verdad?, de dónde eran esos hombres, si eran judíos o si eran de otra nacionalidad. La cosa es que Hitler estaba en contra de los judíos, él estaba en guerra con ellos. Entonces vemos cómo él quería cazar a los judíos. Entonces lo único que se les ocurrió a los judíos era perder sus identidades, romper sus identidades y hacerse pasar de otra nacionalidad, como persona de otro país. Pero Hitler no era tonto. Hitler era una persona que él sabía del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces en ese tiempo venía Hitler y desnudaba a los hombres, ancianos, lo que sea. Y cuando les revisaba sus partes íntimas y miraban que estaban circuncidados, entonces decía, este es judío. Y entonces venía él, o los sacrificaba ahí mismo, o los mandaba a encerrar a morir lentamente de hambre y de sed. Entonces vemos que esto de
que esto de la circuncisión viene de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Cuando nace la iglesia, que inicialmente nació judía, algunos querían traer la circuncisión literal. Y Pablo, que también era israelita, pero ya con revelación les dice, la circuncisión no es hecha con manos por un sacerdote. No es por manos humanas. Esto es muy importante. La marca espiritual ya no es en el cuerpo. Mire qué hermoso, ya no es en el cuerpo, no es una circuncisión carnal, no es una circuncisión de que alguien viene y quiere hacer y se quiere cortar un pedazo de prepucio del cuerpo. No, ya no es así. Esto es muy importante. La marca espiritual ya no es en el cuerpo. La marca espiritual es ahora en el alma, el arrepentimiento. Y lo podemos encontrar en Romanos 2:29. En Colosenses 2:11 dice que la marca espiritual, la circuncisión de ahora, es el bautismo en agua. Y sirve para testificar que somos parte del cuerpo de Cristo. Voy a dar un ejemplo y como les dije, no estoy aquí para hablar mal de ninguna religión. Pero vamos al tipo de bautismo que hacen los católicos. Vienen los católicos y vienen y ponen la cabecita del recién nacido, del tierno, sin conciencia alguna del pequeño. Ponen incluso hasta adultos y solo te tiran unas gotitas de agua y listo. Para ellos eso es un bautismo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Cuando tú tienes una ropa sucia, cuando tú tienes tu camisa sucia, vienes y quieres lavarla y solo vienes y le lavas el cuello o le lavas un pedacito del cuello, toda la camisa queda sucia. Toda la parte, las mangas, todo, las axilas, queda sucio. Entonces eso mismo pasa cuando tú te bautizas o dejas bautizarte en la forma que bautizan los católicos. Con todo respeto estoy hablando, ¿verdad? ¿De qué te sirve a ti bautizarte solo con 3 chorritos en tu cabeza? Eso no es un bautismo. Dice que el bautismo es sumergirse completamente en agua. Y si tú alguna vez te has bautizado, eres católico, con todo respeto te lo digo, con toda humildad, no estás bautizado. Si tu bautismo fue en una religión católica, no estás bautizado todavía. Todavía no has hecho la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que te arrepientas primero y después correr a bautizarte. ¿Y cómo te bautizas? Ser sumergido totalmente en agua de pie a cabeza. Es como que vengas, laves tus camisas solo del cuello y lo demás queda apestoso, hermano. Lo demás queda sucio. Y te vuelves a poner tu camisa, te aseguro que a la media hora, hermano, andas tirando un olor como a zorrillo de un mes, hermano, sin tocar agua. Es lo mismo, si tú te bautizas solo de tu cabeza, tu cuerpo queda inmundo, tu alma todavía necesita lavarse y queda sucia. Entonces vamos a lo que es el bautismo que el Señor quiere, y es ser sumergido completamente en agua. ¿Ok? Número 2. El bautismo. Paso de creyente a discípulo. Cuando tú te bautizas, pasas de creer a ser discípulo. Escuchemos bien esto. En Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos, dice la palabra. La palabra no dice id y hacer creyentes, de ninguna manera. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. En este verso el Señor en su palabra dice, vayan por todas las naciones, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces note que dice id y hacer discípulos. Es importante que usted sepa que la primera faceta, cuando usted creyó en el Señor, es que usted pasó a ser un creyente. Escuchemos. Cuando usted creyó en el Señor, pasó a ser creyente, pero no discípulo.
Cuando usted cree en el Señor, pasó a ser creyente, no discípulo. La mayoría de ustedes ahorita son creyentes, pero cuando se bautiza en agua, lo sellan. Es un sello que el Señor pone en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser. Cuando tú te bautizas, es un sello que Él pone y dice, este es mi discípulo. No es creyente, es mi discípulo. ¿Ok? Cuando usted se bautiza en agua, lo sellan, no solo como parte del cuerpo del Señor, sino que ahí le están diciendo, comienza ahora tu discipulado. Aleluya. Después del bautismo en agua, usted no es solo un creyente, es un discípulo del Señor que está autorizado para predicar su buena palabra. Mire los secretos del bautismo en agua. Y yo quiero que me ponga atención porque no en todas las iglesias enseñan esto. Y yo le agradezco a mi Cristo que yo aprendí esto. Esto es nuevo para mí. Hay muchas cosas que no sabía, que ahora me ha permitido el Señor compartirlas con los que necesitan saberla. Entonces comienzas ahora tu discipulado. Cuando tú te sumerges en agua, no solamente entras a una dimensión de creyente, no, entras a una dimensión de discípulo. Eres un discípulo. ¿Y qué le dijo el Señor a sus discípulos? Recordemos que en ese entonces los discípulos del Señor, cuando el Señor estaba a punto de irse, dijo, id y haced discípulos. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. Los que tenían autoridad para sanar, los que tenían autoridad para liberar, para bendecir. Esos eran sus discípulos. ¿Y qué les dijo a ellos? Ir y hacer también discípulos a las naciones. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas, eres un discípulo con autoridad de arriba, con autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él te respalda en todo cuando tú te bautizas en agua. Ya pasas a ser un discípulo con autoridad de Cristo. Puedes liberar, pero siempre manteniéndote firme en su palabra y en obediencia a su palabra. Tienes la autoridad para sanar, para liberar, para orar por otro, para bendecir a otro. Entonces tú pasas a otra nueva dimensión que es un discipulado, hermano. Dios es tan maravilloso que nos está enseñando qué es el verdadero bautismo en agua. ¿Ok? Y una consulta que a veces hacen es, en Hechos 2:38, dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Y Mateo 28 dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, en Hechos 2:38 dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús únicamente. Y en Mateo 28 dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál de las dos formas es la correcta para bautizarse? La respuesta es cualquiera de las dos. ¿Por qué cualquiera de las dos? Porque no dice que nos bauticemos en el nombre Jesús. Mire, no dice, la palabra no dice que nos bauticemos en el nombre Jesús. ¿Ok? Dice en el nombre de Jesús. No sabemos qué nombre tiene ahora, porque los nombres en la Biblia son oficios. El Señor tuvo varios nombres, pero esos nombres eran oficios del Señor. Vamos a entenderlo mejor. Por ejemplo, cuando el Señor estaba en el vientre de María, se llamaba Emanuel. No se llamaba Jesús, se llamaba Emanuel en el vientre de María. Cuando Él ya nació, se llamó Jesús. Aleluya. Cuando Él salió del bautismo, cuando Juan el Bautista lo bautizó y salió a una nueva dimensión en agua, ya salió ungido. Entonces es Jesús Cristo. Escuche bien, cuando el Señor estaba en el vientre de María, Emanuel. Cuando el Señor nace, Jesús. Cuando el Señor es bautizado, es
Señor Cristo, o sea, Jesús Cristo, que quiere decir Jesús el ungido. Jesús Cristo es Jesús el ungido. Cuando Él resucita, cuando Él ya es crucificado y resucita al tercer día, su nombre es Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, mire qué hermoso, son oficios de Él. O sea que Él no tenía un nombre exacto. No, Él tenía varios nombres de oficio, el Señor. Entonces vemos que cuando Él resucita, se llamó Señor Jesucristo. Y cuando Él ya viene de regreso, cuando Él se va, y dice en el libro de Apocalipsis 19:11, dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya no es Emanuel, ya no es Jesús, ya no es Jesús Cristo, ya no es Señor Jesucristo tampoco. Ahora es Fiel y Verdadero. O sea, en el nombre de Jesús, en el nombre de Fiel Verdadero, en el nombre de Cristo, o sea que ahora Él tiene otro nombre que nosotros no lo sabemos. ¿Por qué razón? Porque, escúcheme bien, la palabra clave es de. En el nombre de Emanuel, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Cristo, en el nombre de Señor Jesucristo. Cuando oramos lo pedimos en el nombre de. Entonces no sabemos el verdadero nombre de Él. No lo sabemos. Y aquí en Apocalipsis 19:11 dice, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces los nombres solo son oficios. Si dice en el nombre de Jesús, significa que es en el nombre de Dios. Y cuando Jesús resucitado dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les está diciendo, bautícenlos en el nombre de Dios. Y el nombre de Dios no lo sabemos. No lo sabemos. Porque dice en el nombre de. La palabra que nos intriga es en el nombre de. De. Es un nombre, es una palabra que encierra misterio. Porque nos dice que en el nombre de cierta persona. Pero en el nombre de nos está indicando que tiene otro nombre. En el nombre de Jesús. Jesús tiene otro nombre. En el nombre de Cristo. Tiene otro nombre porque nos está guiando a que que la palabra de nos indica que tiene otro nombre que no conocemos. Solo son oficios los nombres que Él tuvo aquí. Entonces el nombre que tiene hoy no lo sabemos. No lo sabemos. Es más, usted ni sabe qué nombre usted tiene en el cielo. Usted y yo tenemos otro nombre en el cielo. Así como dice en el nombre de Jesús. O sea, tu nombre, amado hermano, y mi nombre es otro en el cielo que tampoco lo conocemos. Porque dice en Apocalipsis 2:17, mire que lo estoy guiando conforme a la Escritura. No estoy inventando nada y es algo que es muy hermoso, muy poderoso, muy misterioso. Por eso dice el Señor, clama a mí, te enseñaré cosas grandes y ocultas. O sea que ocultas que tú no conoces, que yo no conozco, pero leyendo y escudriñando, investigando su palabra, orando, pidiéndole al Señor, el Señor nos la revela. O sea que el Señor nos enseña esas cosas ocultas. ¿Para qué? Para poder informarlo a otro, para poder predicárselo a otro, para poder, amado hermano, infundir las buenas nuevas por toda la nación del mundo. ¿Okay? En Apocalipsis 2:17, que cuando lleguemos allá, al que venciere le darán una piedrecita con un nombre nuevo. Escúcheme bien, tenemos otro nombre en el cielo, no es el mismo nombre que tenemos aquí en la tierra. Porque allá todo será nuevo. Son cielos nuevos, tierra nueva y ciudad nueva.
Los que ya nacimos de nuevo, vayamos a tener un nuevo nombre. Mire cuán importante es que usted entienda, amado hermano, lo que es el bautismo en agua. Punto número 3. El bautismo, llave al reino de Dios. Juan 3:5. Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿A quién le estaba hablando Jesús en este momento? Le estaba hablando a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era fariseo. Nicodemo, ya sabemos su historia, era un hombre que se creía conocedor de la palabra, que predicaba hermoso, hermano. Se sabía la Biblia de principio a fin. A cualquiera se le encaraba con la Biblia y decía: mira, aquí está esto, aquí dice esto, quiero que hagas esto porque esto dice aquí en la Escritura. Pero ¿qué pasa con el fariseo que no cumple todo lo que está escrito? Quiere que otro lo cumpla, pero él no lo hace. Entonces son personas engañadas de la vida. Pero ¿qué pasó? El Señor viene y lo confronta. Jesús viene y lo confronta y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. Ok, en Juan 3:3, pongamos mucha atención en esto porque son dos cosas muy diferentes. En Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo, aquí dice nacer, el que no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Con que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. O sea, no nace, no mira. El que no nace no puede ver el reino. Nacer de nuevo significa recibir a Cristo. Cuando tú naces de nuevo es porque tú le dijiste al Señor: Padre, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo. Yo te quiero tener en mi corazón. Te tengo en mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. Eso es nacer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se activa aquí cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Solamente puedes ver el reino. No puedes entrar. Pongamos atención en esto. Solo puedes ver el reino de lejitos. Cuando tú recibes a Cristo. Cuando tú lo confiesas como tu Señor y Salvador. Solo puedes ver el reino. Aquí está escrito. Juan 3:3, el que no naciere no verá el reino de Dios. Ahora, en Juan 3:5 vuelve a decirle Jesús a Nicodemo: y el que no naciere del agua, del Espíritu, no puede entrar. Aleluya. No puede entrar al reino de Dios. Ver y entrar son dos cosas muy diferentes. En el primer versículo le está diciendo: si no naces, o sea, si no me aceptas como tu Señor, no puedes ver el reino. Pero también te digo que si no naces de agua y del Espíritu, ¿qué nos dice? Que si no te bautizas, aquí habla del bautismo. Esto significa nacer de agua, es bautizarse, ser sumergido en agua completamente. Y si tú no te bautizas, no puedes entrar al reino. Muchos se van a preguntar: entonces si no me bautizo voy a ser condenado, voy a irme al infierno. No, hermano, no, claro que no, no es así. Quiero que me entienda muy bien. Si tú no te bautizas, recordemos que la iglesia, la novia de Cristo, dice la palabra que Él vendrá a levantar a su iglesia. Él vendrá a levantar a la novia, que somos nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros de novia? O sea, ¿qué nos hace novias del Señor? Su iglesia. Es que le hayamos recibido y le hayamos bautizado. Nos hayamos bautizado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga el arrebatamiento, el Señor no puede levantarte en ese momento. Si tú no estás bautizado, el Señor no puede levantarte. Entonces vas a tener, mire qué tremendo esto, vas a tener que luchar por la otra salvación. ¿Cuál es la otra salvación? Ahí en Apocalipsis nos dice que una gran multitud de ropas blancas son los que lograron lavar sus ropas. Entonces el ángel le dijo: eso
que están ahí, esa multitud vestidos de blanco, ¿quiénes son? Entonces le dijo, Juan, eso, Señor, tú lo sabes. Y el anciano le dijo, el ser divino les dijo, esos son los que vienen saliendo de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas. Entonces vemos que es que esto es tremendo, hermano. Vemos que después del arrebatamiento hay una segunda oportunidad para los que se queden, pero esa oportunidad no es recomendable, hermano, porque en esa oportunidad va a haber mucho sufrimiento y vas a tener que lograr tu salvación a puro dolor, a puro sufrimiento. Entonces la iglesia de Cristo tiene que irse en el arrebatamiento, en el rapto. ¿Y cuál es la mejor manera de irse en el arrebatamiento? Ser obediente, hermano. Ser obediente. Aquí el Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, o sea, si no me reconoces, no puedes ver el reino. Pero también te digo que si no naces de agua y de espíritu, o sea, si no te bautizas en agua, no vas a entrar al reino. No vas a entrar al reino en el momento que yo venga en el arrebatamiento. No voy a poder levantarte porque no cumpliste con todo lo que te he escrito. Entendamos eso. Entonces, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que usted ya puede ver el reino de Dios. Usted ya entiende que hay un mundo espiritual, pero note que hay una llave. Hay una llave. El agua es tremenda. El agua es tremenda. Fíjese que el agua marca el pasar de una dimensión a otra. El agua es misteriosa, hermano. Aquí donde vemos que solo es agua. No, no es solamente agua, porque por medio de esa agua uno es bautizado. Entonces es una llave. El agua es una dimensión en la cual uno es sumergido y en el cual uno sale a una nueva dimensión. Y Dios mismo lo dejó. Fíjese bien, y Dios mismo nos lo dejó. Recuérdese que usted vivió en el agua. Cuando tú eras recién nacido, cuando tú vivías todavía en el vientre de tu madre, vivías en agua. Tu alimento solo llegaba por medio del cordón umbilical, o sea, vivías en agua. Eso era una dimensión, hablamos en términos literal. Eso era una dimensión, vivías en un cuerpo, vivías que todo tu alrededor era agua. ¿Ok? Anduviste 9 meses, usted sabe que ahí estuvo, porque ahí vivimos en el vientre materno. Recuérdese que un bebé mientras está en el vientre está viviendo por medio de un cordón umbilical, como ya les expliqué, alimentado de la madre y vive ahí cómodo. Y cuando va a nacer se rompe la fuente, el recipiente del líquido amniótico, y el niño pasa de respirar en el agua a respirar en el aire. Mire qué bonito esto. Entonces en el mundo espiritual también pasa eso. Usted tiene que ir al bautismo. En el mundo espiritual usted tiene que ir al bautismo. Con inteligencia. Con inteligencia. Mire qué tremendo lo que les estoy explicando. Porque no vine aquí a hablar mal de ninguna religión. ¿Por qué nos dice que hay que bautizarse con inteligencia? Porque la Iglesia Católica bautiza de una forma equivocada. Bautiza a los recién nacidos. Bautiza a niños de 5 años, 6 años, 7 años, del cual no es correcto porque ellos todavía no tienen una conciencia decidida. Entonces, cuando te dice que tienes que ir con inteligencia, es que ya tú en una mayoría de edad ya te puedes bautizar de los 11 años, 12 años, 13 años, pero sabiendo que tú quieres hacerlo. ¿Sabes? Y vas sabiendo que el bautismo forma parte de una vida espiritual y de obediencia al Señor, pero un recién nacido no sabe, hermano. Por eso si a ti te bautizaron en la Iglesia Católica, eso no es bautismo, no estás bautizado, y más vale que corras a bautizarte ya, porque si no te bautizan en agua y en espíritu, o sea, ser sumergido completamente, no puedes entrar en el momento que el Señor venga por su iglesia, que es en el arrebatamiento. Seamos claros, y porque la verdad dice que marchita el error. ¿Okay? Cuando usted se sumerge en el agua, está entrando a una dimensión, y cuando sale del agua va a salir a una dimensión nueva. Amén.
Del agua pasará al viento. Y en la Biblia la palabra hebrea para viento es ruá, viento. Del agua pasa al viento. Cuando tú te sumerges y sales, así como el que vive en el vientre 9 meses y sale y se le rompe el líquido amniótico, sale al viento. O sea, sale a una nueva dimensión ya del vientre de su madre. Y tú cuando eres sumergido en agua, bautizándote, dice que cuando sales del agua, sales al viento. Viento en término hebreo es ruá. Aire, viento, o sea, vida, una nueva vida. ¿Qué pasó con el Señor cuando creó a Adán? Dice que dio el soplo de vida, el aire de vida. Ahí es donde Adán cobra vida, con el soplo de vida, una vida nueva. Así es el bautismo, sumergirse, salir y vida nueva, dimensión nueva. Entonces, lo que usted hará al ser bautizado es tan importante, dice la Biblia, que iba aquel etíope eunuco en Hechos 8, que recorría desde África hasta Asia para ir a unos cultos en Jerusalén. Era un hombre hacendado de dinero que tenía su carruaje y él iba leyendo ahí. Entonces Dios lleva a aquel evangelista Felipe y le empieza a hablar y va por el camino explicándole las escrituras. Y Felipe le toca el tema del bautismo en agua. Y entonces aquel hombre etíope le dice, ¿sabes qué? Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo me pueda bautizar? Mire qué tremendo. Felipe le va predicando sobre el verdadero bautismo, que es en agua, y qué va a lograr con bautizarse. Entonces aquel etíope le dice, ¿y entonces qué esperas? Ahí hay un estanque, ahí hay agua, vamos. ¿Qué esperamos? Quiero bautizarme ya. Entonces es porque él vio que era necesario bautizarse para poder entrar al reino de Dios con Cristo Jesús. Entonces, hermano, tenemos que correr a las aguas del bautismo. No tenemos que quedarnos quietos porque esto es esencial. Si no quieres ver solo el reino de lejitos, mejor bautízate ya. Y adecuada y correctamente como Dios manda, que es sumergirse completamente. Entonces, quiere decir que él entendió lo que le pudo haber dicho Felipe. Nosotros le pedimos al Señor, Señor, danos ese mensaje de Felipe para cuando termine la enseñanza, la gente diga, ¿y ahora qué hacemos? Bautízate. ¿Ahora qué hace? ¿Qué quieres hacer? Bautízate, amado hermano, antes que sea demasiado tarde. ¿Qué le habría dicho Felipe al etíope eunuco? Que éste dijo, yo no puedo regresar igual, yo tengo que bautizarme ya. Mire la necesidad de ese hombre. El bautismo en agua es tremendo, hermano, es tremendo. Mire que hasta la tierra fue bautizada. Y se van a preguntar, ¿cuándo la tierra fue bautizada? ¿Ok? ¿Cuándo vino el diluvio? ¿Qué pasó? Había mucha maldad. Había gente muy perversa, asesinos a sueldo, en serie, de todo tipo, hermano. Se echaban hombres contra hombres a hombres, mujeres con mujeres, lo mismo que está pasando hoy en día, en estos tiempos. Había tanta maldad en ese tiempo que Dios quiso bautizar la tierra. ¿Qué es bautizarse todavía? Es matar lo malo, deshacerse de lo malo y que nazca lo bueno. En ese entonces el Señor mandó el diluvio, había mucha maldad, bautizó la tierra. ¿En qué sentido? En deshacerse de todo ser viviente, porque había mucha maldad en sus corazones. En ese momento la tierra fue bautizada. Y es lo mismo que tú tienes que hacer, bautizarte en agua, para que todo lo malo muera y puedas nacer en una nueva dimensión, en una dimensión del color de Cristo. Tienes que sumergirte para que tu corazón sea transformado correctamente. Porque cuando tú te sumerges en agua, pasas a ser discípulo. Y un discípulo hace discípulo a otro. Y el otro pasa a ser discípulo a otro. Siempre enseñando la verdadera doctrina de Cristo. No viviendo en religiosidad,
porque la religiosidad no es buena, amado hermano. El bautismo en agua no solo le va a permitir ver el reino. Escuchemos bien, el bautismo en agua no solamente te permite ver el reino. Usted va a poder ingresar en una vida sobrenatural. Es que para religión mejor quedémonos en la casa. Para ser religiosos, hermano, mejor quedémonos en casa, porque eso no le va a servir de nada. Ser religioso no sirve. Para religión aburrida, sin cosas del espíritu, mejor quedémonos sin hacer nada. Cambiarse uno de religión, nosotros no le decimos a los hermanos dejen su religión y vengan a la nuestra. No, para nada. Cambiar de religión es cambiar al enfermo de cama. Cuando un enfermo y está en cama, tú ves la cama que ya no sirve, que está rota, que está sucia, ok, vienes y pones otra cama nueva, acuestas al enfermo, pero ¿qué pasa? El enfermo sigue igual, sigue enfermo. Lo único que le cambias es la cama, pero el enfermo sigue igual. ¿Por qué razón? Porque no hay un cambio. No hay un cambio. Y la forma que puede haber un cambio es ser bautizados, sumergir, porque ahí muere la enfermedad, muere el pecado, muere toda suciedad mental, espiritual, carnal, muere todo lo malo. Y entonces el Señor viene y te da un espíritu limpio, un espíritu renovador, lleno de fuerzas, de ánimos, para seguir adelante. Entonces dice, al final sigue enfermo. Usted vino al Evangelio y el Evangelio es un Dios vivo. Aquí hay un mundo espiritual que cuando usted se bautiza, no solo lo va a ver, no solamente verás el reino, usted puede entrar a ese mundo espiritual. La misma agua que le va a servir a usted para salir a otra dimensión, va a ahogar espíritus negativos. Mire qué hermoso, hermano. El mismo bautizo va a matar todo y va a deshacer todo espíritu que te atormente. Puede ser espíritu de pobreza, puede ser espíritu de venganza, puede ser espíritu de celos, puede ser espíritu de problemas, de enfermedades, puede ser espíritu vengativos, puede ser espíritu de depresión. Hermano, todo eso muere, todo eso desaparece cuando tú te bautizas en agua. Ser sumergido completamente. Número 4. El bautismo marca la conciencia. Mire qué hermoso y poderoso esto. También el espíritu. También cuando tú te bautizas, toca tu conciencia, tu mente. En 1 de Pedro 3:21 nos dice, el bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, os salva. O sea, te salva, me salva a mí. No por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Uno se bautiza en agua una sola vez en la vida. Por eso, si son muy niños, es mejor dejarlos crecer, que se desarrollen. Es importante que nadie vaya a bautizarse por quedar bien con mamá, o quedar bien con papá, o quedar bien con el vecino, o quedar bien con el novio, o quedar bien con la esposa, con el esposo. No, hermano. Así no se hace. Bautizarse a la fuerza, ya siendo mayorcitos, eso no es correcto. Y bautizarse muy niños y yendo a puro garrote por los papás, tampoco es correcto. Entonces nos dice, y entonces para quedarse bien, y entonces para quedarle bien se bautiza. ¿Por qué? Para no quedar mal con los padres. Entonces uno corre a bautizarse para que digan, mi hijo se bautizó. No, hermano, uno tiene que bautizarse creyendo y sabiendo qué es lo que va a recibir en el bautismo. No juegue con lo espiritual no se juega. Esto es muy importante. De acuerdo a 1 de Pedro 3:21, el bautismo en agua es la primera ministración a nuestra conciencia. Cuando Pablo hablaba, él decía que había unos que ya están perdidos. Escuchemos bien, que tienen una marca, tienen su conciencia como marcada, la tienen cauterizada. En 1 de Timoteo 4:2, ahí nos dice eso.
Y cuando uno investiga la palabra cauterizada, significa que marcaron la conciencia como cuando se marca el ganado con un hierro. Entonces aquí miramos que Pablo dice que hay hijos del diablo, hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Son aquellos que tienen la conciencia cauterizada. Son aquellos que hacen lo malo sin remordimiento. Son aquellos que matan personas, despedazan, descuartizan personas, hacen cosas malas. Y la conciencia, en vez de sentirse en un tremendo shock por lo que hacen, sienten alegría, sienten satisfacción por hacerle cosas malas a otro. Esos son hijos del diablo porque su conciencia es dañina. No siguieron las cosas, las órdenes que el Señor Jesucristo les dio. Pero los hijos de Dios son aquellos que obedecemos la palabra de Dios, que lo recibimos a Él, que nacemos de nuevo en espíritu y en agua, que nos bautizamos. Entonces ahí el espíritu que viene sobre nosotros al momento de bautizarnos trabaja también por medio de la conciencia. Okay. Dios marca a los suyos, y lo tremendo es que el diablo, que Dios lo reprenda, también marca a los suyos. Hay marcado de parte de Dios y marcado de parte del enemigo. Por ejemplo, en el Apocalipsis dice que van a haber 144,000 sellados en la frente de parte de Dios, y van a haber muchos marcados con el número de la bestia, que es 666. Entonces quiere decir que el bautismo nos da una marca, y esa marca es nuestra conciencia. Escúcheme bien, la marca que hace el bautismo está en nuestra conciencia. ¿Cómo así, hermano, que en nuestra conciencia? Okay. Nuestra conciencia actúa como un juez. ¿Qué pasa cuando tú formas parte de Cristo? ¿Qué pasa cuando tú llegas a formar parte de la iglesia? ¿Qué pasa cuando tú ya formas parte del cuerpo de Cristo? Cuando tú lo aceptas a Él y te bautizas en agua. Entonces vienes y ves un cambio, tú notas el cambio en tu comportamiento, en tu hablado, en tu conciencia. ¿En qué sentido? Cuando vas por la calle y ves una mujer bien chula, una mujer buenosa, estando casado, entonces vienes y la volteas a ver, pero algo te dice aquí, hey, tú eres un hombre comprometido, eres un hombre casado, y no está bien cómo estás viendo a esa mujer. Entonces vemos que el Espíritu Santo está actuando aquí. ¿Por qué? Porque tu conciencia no está cauterizada por la maldad. Tu conciencia está avivada por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, por medio del bautismo. O sea que es una conciencia sana. Es una conciencia que si tú estás a punto de pecar, te dice, hey, tú formas parte de Cristo. Detente, porque no es bueno lo que vas a hacer. Entonces empiezas y tú dices, vaya, ¿qué me pasa? Algo me está hablando en mi cabeza. No, es por medio del bautismo que el Señor actúa en la conciencia también. Entonces, nuestra conciencia actúa como un juez para con nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Por esta razón es necesario que la conciencia actúe como un juez recto, un juez que te dé órdenes positivas, no negativas. Imparcial, no dado al sesgo. Debe ser un juez justo, pero para que nuestra conciencia sea así, debe haber sido marcado por Dios. ¿Y cómo es marcado por Dios? Bautizarse en agua, amado hermano. Ser sumergido totalmente en agua. De lo contrario, podría actuar como un juez vendido. Si no te bautizas, no hay cambio completamente. Entonces, dése cuenta de lo importante que es el bautismo en agua. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, usted tiene que estar pensando, bautíceme ya. Porque en el bautismo en agua se da la primera marca en la conciencia. Algunas personas tienen su conciencia cauterizada, tienen una conciencia insensible. En 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. El enemigo también marca la conciencia, hermanos.
Por eso hay gente que hace cosas malas y no siente ningún remordimiento ni arrepentimiento, pero una vez bautizados en agua, nosotros decimos, tengo un cargo de conciencia. Si usted ha hecho algo malo, usted tiene un cargo de conciencia que te hace arrepentirte inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando por medio de tu conciencia, una vez bautizados. Número 5. El bautismo, boleto a la resurrección. Romanos 6:4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Cuando a usted lo sumergen por completo en agua, en ese momento, usted se estará haciendo uno con Cristo en su muerte. Estará muriendo allí, para cuando usted salga del agua, salga una nueva vida. Aleluya. Y entonces dice, ¿cómo participamos con Cristo en su muerte? Podemos participar en su resurrección. Responde esta pregunta, ¿qué necesita uno para poder resucitar? ¿Qué necesita usted para resucitar? Estar muerto, lógicamente. Hablando literalmente, carnalmente, ¿qué necesitas para resucitar? Estar muerto. Pero espiritualmente, ¿qué necesitas para resucitar? Ser sumergido en agua. Estar muerto, porque si no, ¿cómo vamos a resucitar si no estamos muertos, hermano? Tiene que haber un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. ¿Y cómo se obtiene ese cambio? Ser sumergido en agua totalmente. Quiere decir que el bautismo en agua le da a usted un boleto de resurrección. Más adelante vamos a saber los turnos de resurrección, que ese ya es otro tema, ese ya es otra doctrina. Porque no todos los muertos se van a levantar cuando venga el Señor. Mire qué interesante. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pero note que dice muertos en Cristo, porque algunos no murieron en Cristo. Estos van a resucitar después. Los que morimos en Cristo somos los bautizados, los sumergidos, los que resucitamos por medio del bautismo. Entonces va a poder resucitar cuando suene la trompeta de Dios. Si ya no estuviéramos aquí en la tierra y viene el Señor, el que no haya sido bautizado, escúcheme bien, el que no haya sido bautizado en agua, no va a resucitar. No va a resucitar en ese turno de resurrección. Y esto conlleva cosas tremendas, porque en el arrebatamiento lo que el Señor se llevará es su novia, su esposa. Ahora podemos entender mucho mejor aquel eunuco que dijo, bautízame ya. ¿Qué esperamos? Si eso me lleva a que el Señor va a venir por mí, cuando Él venga, bautízame ya. Porque de lo contrario, si no me bautizas, voy a quedarme en el arrebatamiento. Mire qué grave este asunto. Si no te bautizas, no vas a levantarte con Cristo. El Señor no va a poder levantarte en ese momento, en el arrebatamiento, si tú no estás bautizado. Tenemos que entender esto muy bien. Ahora podemos entender mucho mejor, nos dice aquí. Aquel eunuco dijo, bautízame ya. ¿Qué lo impide? Ahí hay agua. Estoy arrepentido, conozco la Escritura, bautízame de una vez. ¡Qué hermoso! Aleluya. Entonces, otro ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos. En los libros de los Hechos, capítulo 16. Ahí aparecen Pablo y Silas en la cárcel, con la vigilancia del carcelero. Y en el verso 25 comienzan a cantar. Y de pronto se sueltan todas las cadenas y se da un terremoto tan raro que no destruye nada, sino que solamente abre las puertas de la cárcel. En ese tiempo había una ley
mire qué bonito esto. En ese tiempo, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, se pusieron a cantar, a alabar al Señor. Hubo un terremoto que abrió todas las puertas. No se quebró nada, no se derrumbó nada, solo las cadenas se abrieron. Pero en ese tiempo había una ley que decía que si a un carcelero se le escapaba un preso, el carcelero pagaba por el preso, o sea, pagaba por su vida, con su propia vida. Y entonces dice la Biblia que cuando el carcelero vio que se abrieron las puertas de las cárceles, pensó que los presos se habían escapado. Y estando a punto de quitarse la vida, mira el carcelero cuando vio las puertas abiertas. Dijo, ya estoy muerto, mejor voy a suicidarme, porque estos se escaparon y tan solo con que se me escape uno, voy a perder la vida y se escaparon todos, mejor voy a matarme. Eso es lo que pensó el carcelero. Entonces, cuando estaba a punto de quitarse la vida, Pablo le grita, carcelero, no te hagas daño. No te hagas daño, pues aquí estamos todos, le dijo Pablo. Ningún carcelero se había escapado. Mire qué hermoso. Ninguno de los presos se había escapado, todos estaban ahí. Entonces el carcelero se da cuenta y dice, pero ¿por qué nadie se escapó? Lo que pasó es que los presos estaban diciendo, nosotros queremos la libertad de estos dos. O sea, la libertad interna de Pablo y de Silas. Miren, los carceleros querían la libertad, pero la libertad que tenía Pablo y Silas. Están presos y cantan, están presos y le cantan a su Dios. Su Dios viene y les responde y les quita las cadenas. O sea, las cadenas, estamos hablando literalmente cadenas de los brazos, se las quitó el Señor. Pero cuando hablamos de cadenas, el Señor puede romper la cadena de muerte que tienes. Toda cadena de enfermedad el Señor la quita cuando tú obedeces a su palabra. Entonces, Él quita las cadenas. Los presos dijeron, anhelamos esa libertad interna. Deseamos esa libertad interna. Porque sabemos que por ser ladrones y extorsionadores, si salimos de la cárcel, a lo mismo vamos a salir. A robar, a destruir, a hurtar. Entonces, dice aquí, pero si tenemos lo que estos tienen, seremos cambiados. Seremos verdaderamente libres aún estando presos. Mire la libertad que querían los presos. Querían ser liberados por dentro. A ellos no les importaba estar encarcelados, pero ser libres espiritualmente, ser libres en el corazón, ser libres en la conciencia, ser libres emocionalmente también. Entonces vemos aquí, aún estando presos, ellos querían la libertad interna, únicamente interna. Entonces el carcelero se dio cuenta de esto. O sea que había un poder sobrenatural que liberaba por dentro y que también daba vida eterna. El carcelero se dio cuenta de esto y en horas de la madrugada se fueron él y Pablo. Mire, el carcelero sacó a Pablo porque se dio cuenta que en Pablo había una fuerza divina que era la fuerza de Dios que hacía libre a los demás por medio de Pablo. Entonces el carcelero se llevó a Pablo, le abrió la puerta y se lo llevó. Se fueron él y Pablo a su casa, a la casa del carcelero. Y despertando a su mujer le contó lo que había sucedido. Y dice la Biblia que a esa hora Pablo bautizó. Escuche bien, Pablo bautizó a todos los de la casa de ese carcelero. Si no fuera tan importante el bautismo en agua, ¿por qué se bautizó este carcelero? Contestémonos esa pregunta. ¿Por qué no dijo, sabes qué? Voy a ir a la iglesia un año y si eso me convence lo hago, pero voy a tomarme mi tiempo? No pensó así el carcelero. Él dijo, yo quiero esta libertad, quiero esa libertad interna, quiero la vida eterna para mi familia, quiero la vida eterna también para mis hijos, quiero la vida eterna para mí, para mis hermanos. Mire cómo el carcelero llevó a Pablo únicamente a
bautizar a su familia para que recibieran ese cambio espiritual, cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de todo, hermano. Entonces, note lo importante del bautismo en agua. Este carcelero no esperó ni un día. En ese mismo momento se llevó a Pablo. Ese carcelero no esperó, sino que tomando un gran riesgo sacó a un prisionero de la cárcel porque necesitaba que toda su casa fuese salva y fuese bautizada en agua. Entonces aquí vemos, mi amado hermano, amada hermana, qué tan importante es bautizarse en agua. No dejemos que nos engañen. No dejemos que nos engañen solamente bautizándonos con un chorrito en la cabeza como hacen algunas doctrinas, porque eso no es bautismo. Bautismo es sumergirse completamente en agua, porque al ser sumergido, el Espíritu Santo obra en tu vida, transforma tu vida, naces y sales a una dimensión nueva que es en la vida de Cristo, el color de Cristo, te sumerges en la presencia de Cristo, entras en una dimensión como la que entró nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo obtenemos ese poder? ¿Cómo obtenemos esa bendición? ¿Cómo obtenemos esos milagros grandes? Únicamente bautizándonos en el nombre de Jesús, en agua por completo. Gracias, hermano. Eso es todo por hoy. Yo sé que me llevó un poco más de tiempo, pero es que es un tema que... el tema sigue. Este tema del bautismo es un tema un poco más largo, pero nunca voy a terminar. Ni no lo quiero aburrir tampoco. Las cosas de Dios no aburren. Pero hay personas que tal vez por el tiempo no lo van a alcanzar a ver todo. Entonces lo resumí un poco, ¿verdad? A veces por el trabajo uno se pierde y no le queda chance. No hay chance para ver todo el mensaje. Por eso decidí hacerlo un poco corto. Le agradezco al Señor por esta oportunidad. Le agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque me ha permitido compartir esta palabra. Esto casi mente, hermano, no se enseña, pero le agradezco al Señor que yo pude captar, pude recibir esta enseñanza, y esta enseñanza la estoy transmitiendo a todos ustedes. Sé que unos lo saben, pero también sé que otros, muchos, no lo saben. Entonces esto es para aquellos que no lo sepan, y los que lo saben, gracias al Señor, pues ya saben qué hacer: bautizarse, sumergirse por completo. Que Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga sus manos, la obra de sus manos. Dios bendiga tu vida, y en el lugar donde tus pies pisen o toquen sea bendecido y bendito en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Buenas noches.